Tennis match at Indian Wells was disrupted due to a rare bee invasion. Jueves por la noche en Indio Pozos, Alcaraz marca historia que el deporte no ha visto de alguien de su edad desde que se empezaron a llevar registros 1976. 5 semifinales consecutivas aquí. Nadal llegó hasta allí, en 23. Djokovic lo logró. En 27, Alcaraz. Acabo de hacerlo 22 años y 303 días. En temporada 2026, que ya estaba llevando finalización del Grand Slam de carrera, 7 Grand Slams en total. Ya tenía un récord perfecto de 16-0 incluso antes de pisar el Estadio 1 el jueves. Cameron Norrie, el hombre que lo golpeó en París hace 4 meses, no pude soportar a colocar. Ese resultado por sí solo ya es noticia, excepto que no lo es, porque 60 segundos después de que aterrizara el último punto, él programas arriba en a lleno abeja traje. De la cabeza a los pies, sin medias tintas, con los brazos extendidos de par en par, la multitud lucía una sonrisa que dejaba claro que había estado esperando ese momento durante más tiempo que el propio partido. Aficionados, los espectadores de las gradas llevaban trajes iguales durante toda la noche y le lanzaron uno en cuanto terminó. Él no lo pensó 2 veces, simplemente se lo puso. Suscríbete ahora. Este canal encuentra exactamente este tipo de historias siempre. Eso traje tiene sus raíces en algo genuinamente caótico, en Indio Pozos en 2024. Y ese caos tiene un nombre, una fecha y un hombre que corre hacia un vestuario con abejas en el pelo. Marzo de 2024, Indian Wells, cuartos de final, Alcaraz contra Zverev. El partido llevaba 9 minutos. Alcaraz sacaba con el marcador 1-1, 15-0, un momento totalmente intrascendente en lo que se perfilaba como un partido de cuartos de final rutinario entre 2 de las figuras más importantes de este deporte. Entonces, la cámara que grababa desde arriba del Estadio 1 desapareció. Técnicamente no, mecánicamente no. Desapareció bajo una masa de abejas, miles de ellas. En cuestión de segundos, toda la cancha quedó inmovilizada. Alcaraz estaba sacando cuando el enjambre lo alcanzó. Se golpeó la cabeza con la raqueta, pareció genuinamente confundido durante un par de segundos y luego corrió hacia la silla del árbitro. El juez de silla, Mohamed Lakhani, hizo un anuncio que nunca antes se había escuchado en una cancha del ATP Tour. Juego suspendido debido a una invasión de abejas. Ambos jugadores desaparecieron en el vestuario mientras el Estadio 1 intentaba asimilar lo que acababa de presenciar. Lakhani recordó el momento con claridad. La prioridad era alejar a Alcaraz del grupo, ya que Zverev se encontraba al otro lado de la cancha y relativamente a salvo. La decisión de suspenderlo se tomó en unos 3 segundos. No existía ningún protocolo para esto. Nadie lo había redactado. El público permaneció en sus asientos. Los organizadores del torneo proyectaron el partido de Coco Gauff desde el Estadio 2 en las pantallas gigantes para entretener a la gente. La cámara araña, ahora completamente cubierta, permanecía allí como una especie de monumento involuntario a lo extraña que se había vuelto la tarde. Entonces salió Lance Davis. Davis dirigía una empresa llamada Killer Bee Live Removal y había trabajado con el torneo de Indian Wells durante aproximadamente 7 años, encargándose precisamente de este tipo de situaciones, aunque presumiblemente nunca a esta escala. Nunca en medio de un partido y nunca con todo el público de un ATP Masters 1000 observando cada uno de sus movimientos. Llegó sin traje de apicultor, sin guantes, sin mascarilla. Llevaba gafas de sol. Se acercó a la cámara web con un pulverizador y una aspiradora. Trabajó metódicamente entre el enjambre y recibió una ovación de pie de miles de personas que no tenían nada más que hacer que mirarlo. El agente de Alcaraz confirmó posteriormente que el español había sufrido una picadura en la cabeza durante esos primeros segundos de caos. Para cuando Davis terminó y los jugadores regresaron al campo, la demora se había extendido a 1 hora y 48 minutos, más que el propio partido que siguió, porque cuando Alcaraz volvió a la cancha estaba totalmente concentrado.
Le rompió el servicio a Zverev de inmediato. Se llevó el primer set y ganó 6-3, 6-1 en menos de 90 minutos. Las abejas interrumpieron la tarde, pero no a él. Alcaraz declaró después que había sido el partido más insólito que jamás había jugado, que sería recordado por las abejas más que por el tenis, y no se equivocaba. Pero lo que probablemente no previó fue que 2 años después, los aficionados seguirían acudiendo a sus partidos disfrazados de abejas por aquel incidente, y que él mismo acabaría luciendo uno. Así es como se forman los rituales de los aficionados en torno a un jugador. No a través del marketing, no a través de campañas de merchandising, a través de un momento genuino que captura algo real de quién es esa persona y que luego perdura gracias a quienes estuvieron allí. El incidente de las abejas quedó grabado en la memoria por la forma en que Alcaraz lo manejó. No se quejó, no pidió condiciones especiales, no consideró la demora de casi 2 horas como un problema que debiera abordarse en la rueda de prensa. Bunch of people coming with a big custom, so it's funny to see them. Observó el caos en un televisor en el vestuario, se rió con su equipo, regresó al campo y ganó con comodidad. Esa reacción, o mejor dicho, esa falta de reacción dramática, es lo que la gente recuerda. Así que, cuando llegó el torneo de 2026 y un grupo de aficionados decidió presentarse disfrazados de abejas, en homenaje a aquella tarde, no fue algo casual. Fue un reconocimiento específico de un momento concreto que reveló algo particular sobre este jugador. Y cuando Alcaraz los vio durante su partido de tercera ronda contra Arthur Rinderknecht, a principios de semana, sonrió. Eso fue suficiente motivación. Para el partido de cuartos de final del jueves, la sección había crecido. Los fanáticos de las abejas habían regresado, más ruidosos y, al parecer, preparados para la posibilidad de que esa noche Alcaraz le robara uno de sus disfraces. Y tenían razón. Ahora hablemos de lo que significó realmente aquel jueves, más allá del disfraz, porque la historia que hizo Alcaraz merece más que una simple nota a pie de página. 5 semifinales consecutivas en Indian Wells suenan a una estadística de regularidad, pero es más que eso. Este torneo se celebra una vez al año. Llegar a semifinales requiere ganar 4 partidos contra rivales de élite en un cuadro que incluye a todos los mejores jugadores del ranking ATP. Lograrlo 5 veces seguidas significa que a lo largo de 5 años distintos, 5 cuadros diferentes y 5 rachas de buen juego distintas, Alcaraz nunca tuvo una mala semana en Indian Wells, ni una sola vez. Para encontrar a los únicos otros hombres que lograron esto, hay que remontarse a la trayectoria de Nadal entre 2006 y 2013, y a la de Djokovic entre 2011 y 2016. 2 jugadores que, entre ambos, suman 46 títulos de Grand Slam. Ese es el grupo al que pertenece Alcaraz, y cabe destacar que es más joven que ambos cuando alcanzaron este mismo hito. El contexto de la temporada 2026 lo hace aún más importante. Llegó a California, habiendo logrado algo que ningún hombre había conseguido en 88 años: completar el Grand Slam de carrera, a una edad más temprana que la que Don Butch logró en 1938. Su semifinal del Abierto de Australia contra Zverev duró 5 horas y 27 minutos, la más larga en la historia de Melbourne, y la ganó remontando 2-2 mientras lidiaba con calambres. Luego venció a Djokovic en la final. Después ganó el Abierto de Qatar, derrotando a Arthur Fils en 50 minutos, el partido más rápido de su carrera. Luego llegó a Indian Wells y superó a Dimitrov, Rinderknecht, Ruud y Norrie, sin perder un solo set hasta que Rinderknecht lo llevó a 3 en la tercera ronda. 16 partidos, ninguna derrota, en un periodo que abarcó 3 torneos, diferentes en 2 continentes. El partido de Norrie del jueves fue realmente complicado por momentos. Norrie rompió el servicio primero en el segundo set y le dio a Alcaraz 4 puntos de partido antes de que el número 1 del mundo finalmente los aprovechara.
Alcaraz dijo después que el juego de Norrie siempre le ha causado problemas. Su derecha con mucho efecto liftado que va alta, su revés plano y bajo, y la incomodidad general de enfrentarse a un zurdo con esa combinación específica de golpes. Lo describió como desconcertante. Aún así, ganó en 93 minutos. Tras finalizar el partido y una vez superado el incidente del disfraz de abeja, le preguntaron a Alcaraz en la rueda de prensa sobre las dejadas, concretamente, quién creía que tenía la mejor del circuito. Su respuesta fue Moutet en primer lugar, luego la dejada de revés de Djokovic y por último, Dimitrov. Habló de ello con auténtico entusiasmo, como quien ha dedicado tiempo a perfeccionar una técnica. Se trata de un jugador que, con un récord de 16-0 en 2026, se encuentra en una rueda de prensa tras haber hecho historia en el tenis, analizando la técnica de las dejadas de otros. Es una combinación inusual, dominante pero no reservado, históricamente exitoso pero aún genuinamente curioso. Ese rasgo de su personalidad, el mismo que lo llevó a disfrazarse de abeja 60 segundos después de batir un récord histórico de ignidad, impregna todo lo que hace en la competición y en cómo se comporta una vez finalizado el combate. La semifinal que le espera el sábado es contra Daniil Medvedev, quien eliminó al vigente campeón Jack Draper por 6-1 y 7-5 en cuartos de final, y llegó a semifinales con una racha de 8 victorias consecutivas. Este será su tercer enfrentamiento en Indian Wells. Alcaraz venció a Medvedev en la final aquí, tanto en 2023 como en 2024. Finales idénticas, 2 años seguidos, mismo rival, mismo resultado. Medvedev sabe perfectamente lo que se necesita para vencerlo en esta superficie. Aún no lo ha logrado en este estadio en particular. En la otra parte del cuadro, Jannik Sinner, quien aún no se ha enfrentado a Alcaraz en 2026, a pesar de que ambos han ganado títulos, venció a Lerner Tien por 6-1 y 6-2 y se medirá a Zverev en la otra semifinal. Existe la posibilidad de una final entre Alcaraz y Sinner. También existe la posibilidad de una final entre Alcaraz y Medvedev, lo que completaría una trilogía en Indian Wells. En cualquier caso, Alcaraz es el gran favorito que queda en el cuadro. Es el único jugador que llegó invicto, es el único con 2 títulos en este torneo en particular, y es el único que pasó parte de la noche del jueves disfrazado de abeja, frente a 16,000 personas y, de alguna manera, logró que pareciera una extensión completamente natural de la velada. Esa es la parte difícil de fabricar e imposible de falsificar. El hecho de que la historia y el disfraz de abeja no son 2 relatos separados sobre la misma persona. Son la misma historia contada 2 veces, desde perspectivas diferentes. Una muestra de lo que es capaz en una cancha de tenis. La otra muestra por qué la gente se preocupa lo suficiente como para ir disfrazada a verlo jugar. La invasión de abejas de 2024 fue un caos inesperado. El disfraz de abeja de 2026 fue una elección que hizo sin dudarlo. Entre esos 2 momentos transcurrieron exactamente 2 años en los que Alcaraz hizo lo que mejor sabe hacer: ganar combates, batir récords y lograr que todo valiera la pena. La semifinal del sábado contra Medvedev marca el inicio de un nuevo capítulo. Los libros de récords ya se han actualizado. Si has llegado hasta aquí y este tipo de cobertura de tenis es lo que buscabas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada vez que surge una noticia como esta, aquí la cubrimos como se debe.